Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo aquí en Ideas de Negocios a un personaje que es muy importante en temas de campo mexicano, Mario Puente Raya. El ingeniero es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros y hoy vamos a hablar un poco de la Ley Federal de Variedades Vegetales, algunas propuestas, algunos problemas que está en el campo mexicano, pero creo que lo más cercano para ustedes es ¿qué está pasando con el campo? ¿Será que está siendo estrangulado y nosotros no nos damos cuenta? Por favor, pongamos la atención a esta entrevista. Y bueno, es un gustazo tenerlo por aquí, Mario Puente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel. Un gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Esperando que todos se encuentren bien de salud. Gracias, pues me gustaría platicar con usted qué está pasando en el campo con los campesinos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación actual? La problemática también. ¿Me podría platicar un poco? Bueno, quisiera empezar por decir, don Miguel, que pues nosotros estamos tratando de que se apruebe una ley de variedades vegetales, que es una ley que es útil para todos los productores en el campo mexicano, tanto los campesinos que utilizan semillas nativas o que tienen agricultura para autoconsumo, como para aquellos que son productores con un enfoque más comercial, con un enfoque de proveer alimentos al mercado mexicano y por supuesto para la exportación. Usted sabe que estamos en una dinámica de competencia con otros países a través de los tratados de libre comercio que México ha firmado. Entonces, con esta ley, lo que nosotros estamos promoviendo es que nuestros agricultores tengan las herramientas necesarias para producir lo que necesitamos aquí para nuestra alimentación y para nuestra subsistencia, como para poder competir con los agricultores de Estados Unidos o de Canadá o de cualquier parte del mundo con los cuales estamos compitiendo en esta apertura comercial que México tiene. Muy bien, ¿qué está pasando en el campo, don Mario Puente Raya? ¿Qué problemáticas, por qué ustedes están impulsando? Si bien me dice estas herramientas que hacen falta, ¿me podría detallar un poquito cuál es la importancia de aprobar esto, de actualizarlo? Sí, por supuesto, como lo mencionaba, pues esta ley tiene ya prácticamente 25 años de que se estableció aquí en México, de que se promulgó. Entonces las condiciones que teníamos en nuestro campo en la década de los 90 pues son muy diferentes a las que tenemos el día de hoy. Nuestra agricultura ha cambiado, las necesidades de nuestros agricultores han cambiado, han evolucionado. Hoy día existen necesidades que no teníamos en ese tiempo, existen retos en la agricultura que no teníamos en aquel entonces. Hablamos, por ejemplo, de ser autosuficientes en la parte alimentaria aquí en nuestro país. Sin embargo, pues hoy día desafortunadamente tenemos una dependencia de las importaciones de algunos productos básicos y también pues a través de este ordenamiento jurídico que requiere nuestro campo, pues estamos buscando contribuir a esa política pública, a ese interés de nuestro gobierno y de todos, incluyendo por supuesto el sector productivo, de producir más alimentos aquí en México para avanzar en esa autosuficiencia que estamos anhelando, ¿no? La FAO nos dice, por ejemplo, que los países deben producir al menos el 75% de sus alimentos. Nosotros hoy día estamos alrededor del 59 o 60% de producción nacional de nuestros alimentos básicos, entonces tenemos un margen ahí de oportunidad muy importante para poder llegar a ese 75% y que no tengamos una dependencia alimentaria del exterior, sobre todo si consideramos estos tiempos donde hay mucha incertidumbre, donde estamos viviendo el día de hoy una pandemia que nadie esperaba y que pues desafortunadamente no será tampoco la última situación que enfrentemos, que pueden venir otras en el futuro, y algo que tenemos que tener como país es la seguridad de tener alimentos para nuestra población, porque bueno, aparte de los temas sanitarios o económicos, si tenemos crisis alimentaria, pues entonces se hace una tormenta perfecta que sería muy difícil de superar por nuestro país, por nuestra gente. Perfecto. Ahora, tengo aquí algunos datos, lo que se podría producir en 2 años gracias a la reforma.
pues ahora tendría que tardar hasta 10 años. ¿Por qué? ¿Me podría explicar, don Mario, en términos muy sencillos? ¿Y qué les parece al auditorio? ¿Ustedes cómo ven la situación del campo mexicano, de los campesinos? ¿Hace falta que se tomen medidas? Pónganme, ¿hace falta o no hace falta que se tomen medidas en el campo para pues generar una mayor dinámica en este sector? Y me podría, don Mario, explicar justo estos datos, 2 años a 10 años, pues creo que es importante la cifra y a qué se debe estos ajustes. Sí, sin duda el campo mexicano requiere el apoyo de todos, don Miguel. Requiere políticas públicas de mediano a largo plazo que apoyen a los diferentes tipos de agricultura que tenemos aquí en México, a esa agricultura de autosuficiencia que comentaba, o agricultura tradicional, que sin duda es un pilar muy importante en incluso en nuestra cultura, en nuestra vida como mexicanos, pero también es necesario apoyar a los productores medianos y grandes que requieren pues tecnologías y financiamientos, créditos que les permitan ser productivos y competitivos, como lo comentaba, para entrar en el mercado nacional y en el mercado. Entonces, digamos que todos somos importantes en el campo mexicano, los pequeños, los medianos y los grandes, y lo que nosotros estamos promoviendo es que debería haber programas y políticas bien enfocadas para apoyar a estos diferentes tipos de agricultores que tenemos. Ahora, en el tema que nosotros podemos contribuir, don Miguel, es desde el sector semillero, pues es poniendo a disposición de los diferentes agricultores semillas mejoradas que los hagan más productivos y más competitivos. Por ejemplo, si hoy día tenemos una semilla de frijol que actualmente está rindiendo 500 kilogramos por hectárea, y a través de un proceso de mejoramiento genético la podemos llevar hasta un rendimiento de 3 o 4 veces más por hectárea, es decir, 2 toneladas o 2,5 toneladas por hectárea, pues es una forma de contribuir a la producción de esos alimentos aquí en México y de tener incluso excedentes para poder exportar en aquellos productos donde somos competitivos en el mercado internacional. Entonces, este proceso o este tema que se genera con una ley de variedades vegetales actualizada, modernizada, porque como lo mencionaba, tiene más de 25 años que no se actualiza. Entonces, si la actualizamos con base en principios internacionales, con base en las necesidades que tiene nuestro campo actualmente, podemos generar semillas aquí mismo en nuestro país, en lugar de importarlas también de otras latitudes, que hoy día estamos importando semillas de otras regiones para adaptarlas aquí en México, pero también podemos desarrollarlas aquí mismo en México, adaptadas específicamente a nuestras condiciones, porque no es lo mismo producir el maíz en Chiapas que producir el maíz en Sonora. Requieren semillas con diferentes características y diferentes atributos que respondan a las necesidades de los agricultores en estas dos regiones. Y como México es un país de diversas regiones, pues entonces necesitamos semillas que respondan a estas diferentes características que tiene nuestro país. Entonces, el proceso del mejoramiento genético puede ser que lleve varios años para que podamos tener resultados, y como usted decía, puede ser en algunos casos que tardemos 2 años para tener una variedad mejorada, pero en otros casos podemos tardar 10 o más años para que una variedad o una semilla mejorada pueda estar a disposición de los agricultores. Entonces, estos procesos científicos para desarrollar materiales son procesos largos, son procesos que requieren de inversiones económicas fuertes, y por lo tanto pues es también necesario que esas semillas o esas variedades que se desarrollan se protejan con base en esta ley, para que se pueda recuperar la inversión que se hizo para su desarrollo y continuar con ese círculo virtuoso, continuar desarrollando semillas para ir atendiendo las necesidades de los agricultores y las necesidades que nos presenta también el cambio climático que estamos atravesando como población humana.
Muy bien, permítame, don Mario, saludar a la gente que nos está respondiendo. Gracias a todos los que están comentando: Yareni, Marta, Gloria, María de los Ángeles, Josefina, Sony Campuzano, un fuerte abrazo. Sony, recuérdame la agencia, la empresa desde donde, para saludar también a la empresa. Gracias, Eric Maldonado, saludos también a la querida Fez Aragón de la UNAM, Marta Claudia, gracias, Diana Villegas, saludos a Estafeta, Gloria Gómez. ¿Quién más? Daniela Benoit, gracias por saludar a nuestro invitado, y dice: hace realmente falta apoyo al campo, dice Marta Claudia. También Diana Villegas de Estafeta, querida Dianita, un fuerte abrazo, dice saludos a Mario. Oigan, pues yo les hago una pregunta a quienes nos están viendo. ¿Ustedes han escuchado los transgénicos, los organismos genéticamente modificados? Pónganme si he escuchado de ellos, no he escuchado de transgénicos, y díganme si los ven positivos y negativos. Fíjese, don Mario, que aprovecho mientras nos comenta nuestro auditorio, platicar que yo he estado por Alemania en años pasados, estuve por allá revisando cómo está avanzando Europa en estos temas, y es peculiar que en México haya varios mitos cuando ya hay evidencia científica de que estos organismos genéticamente modificados, los llamados transgénicos, o estas semillas que se ajustan para que produzcan más, pues en México los tenemos como mal vistos, hay mitos alrededor de ellos que nos dañan. Sin embargo, otros países como Estados Unidos nos venden esos productos, o sea, nosotros no utilizamos esta tecnología, sin embargo, de otros países lo importamos. Y pues yo no sé ustedes en el auditorio qué les parezca esto. Creo que hay que tener obviamente cuidado, creo que hay que tener también mucho análisis, pero la evidencia científica ya fuera de México, en el extranjero, Europa, pues ha demostrado que no hay ningún daño, que es la forma de evitar una crisis alimentaria. Imagínense que se nos acabe el alimento a todos. Yo quisiera preguntarle, Mario Puente Ray, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros, pues ¿cómo ve la situación del país? Esto de que Estados Unidos o algunos otros países sí utilizan estas semillas modificadas y nos las venden, y en México no nos dejan utilizarlas. Que hay una discrepancia en la ley. ¿Qué hay que hacer? Si usted bien me dice que esta ley puede ayudar con varias herramientas, esta ley buscaría permitir esto. Ustedes han estado hablando con algunos legisladores porque es una situación grave para el país. Sé que son varias preguntas, pero ¿qué me podría platicar acerca de todo esto? Sí, con mucho gusto, don Miguel. Efectivamente, pues hay diferentes opiniones alrededor de este tema o de esta tecnología de los transgénicos, ¿no? Que finalmente pues sigue siendo una herramienta o una tecnología que se utiliza a través de las semillas, ¿no? Simplemente aclarar que esta ley de variedades vegetales que he estado referenciando no tiene nada que ver con este tipo de productos transgénicos. Estos productos transgénicos tienen su propia ley, por todo eso que usted ha mencionado muy claramente. Se creó una ley aquí en México, tiene más de 10 años ya de ser vigente, y es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que establece todas las disposiciones jurídicas legales para el uso de productos transgénicos. En esta ley que nosotros estamos promoviendo, que es la Ley de Variedades Vegetales, hablamos de variedades vegetales o semillas que se desarrollan por métodos de mejoramiento convencional, mejoramiento genético convencional, que no tienen genes o material genético incorporado dentro de la semilla, ¿no? Que es el caso de los transgénicos. Entonces, el desarrollo de tecnologías a través del mejoramiento genético que estamos promoviendo a través de esta ley, pues es de variedades vegetales, es tener mayor desarrollo de semillas mejoradas, que no sean transgénicas. O sea, no estamos hablando de las semillas transgénicas, estamos hablando de semillas convencionales. Por ejemplo, en el caso del maíz, semillas híbridas que tienen altos rendimientos al momento de sembrar y cosechar, o algunos otros cultivos también como el tomate y los pimientos, todos estos productos que exportamos exitosamente y que generan miles de millones de dólares en divisas, pues todos esos se producen
con semillas mejoradas a través de procesos de mejoramiento genético convencional que no implica la transgénesis, ¿no? En el caso de esta tecnología de transgénicos, pues bueno, usted seguramente ha escuchado claramente la política que ha adoptado el actual gobierno de prohibir el uso de los transgénicos. Hay países que ven esta situación de forma diferente, en el caso de Argentina, de Brasil, Estados Unidos, muchos otros países en el mundo pues lo están utilizando desde hace décadas, están exportando muchos de esos productos, pues incluso aquí a México, mucho del maíz que viene, por ejemplo, aquí a México, que se importa de Estados Unidos, pues es maíz que se produjo con semilla transgénica y que pues lo estamos consumiendo desde hace también ya muchas décadas, pero sigue la política de no autorizar su producción en México, ¿no? Igualmente Europa pues tiene su propia política y así cada país tiene su discusión interna para decidir respecto a esta tecnología. Aquí en México pues hoy día está clara, ahí hay una ley, como lo mencionaba, de organismos genéticamente modificados y también hay una política pública definida. Hay casos exitosos aquí en México, por ejemplo, en el cultivo del algodón, donde anteriormente o hace muchos años éramos productivos en el cultivo del algodón. Después vinieron algunos problemas por el tema de plagas para poder seguir produciendo y se fue abandonando el cultivo aquí en México. Posteriormente, con el algodón transgénico, pues se reactivó nuevamente la producción aquí en nuestro país y ha sido un caso exitoso en el sentido productivo y competitivo, incluso en el sentido de menor aplicación de productos químicos al cultivo, lo cual pues genera menor contaminación ambiental durante el proceso de cultivo de este producto, ¿no? Entonces hay casos claros ahí que han sido exitosos, como este del algodón, que pues permitió el algodón transgénico que se reactivara la producción aquí en México, que se redujera de forma importante el uso de agroquímicos en el cultivo, y hay otros casos o la política pública que pues ya la conocemos en el sentido del maíz, por ejemplo, o de la soya o de algunos otros cultivos que tienen tecnología transgénica. Pero para aterrizar, nuestra ley de variedades vegetales, don Miguel, no tiene nada que ver con los transgénicos, es una ley que trata de fomentar la investigación y el desarrollo de semillas mejoradas por métodos convencionales de mejoramiento genético para que nuestro campo pueda producir más y pueda competir económicamente. Muy bien, excelente. Qué bueno que nos hace esa aclaración, ¿sabe por qué? Porque creo que me gustaría, para concluir esta entrevista, un poquito si nos puede ayudar, ¿cuál es la diferencia entre un transgénico, un organismo genéticamente modificado? ¿Cuál es la diferencia con un híbrido, con una semilla mejorada? ¿En dónde está como el punto fino para eso? Y gracias a todos los que nos están comentando, dicen: a mí me gusta la tecnología del campo mexicano, sí he escuchado y no tengo buena referencia de los transgénicos. David Aguilar también nos comenta, dice: sí he escuchado de ellos, los ambientalistas se quejan mucho y siembran miedo, pero no proponen cómo enfrentar la amenaza de escasez de alimentos. Daniela Benoit dice: también he escuchado de ellos. Gracias, Daniela, Diana y a todos los que comentan. Oigan, pues para concluir esta entrevista, ¿qué les parece si nos explica un poquito, don Mario, cuál es esta diferencia entre los transgénicos y los otros? Y también me gustaría preguntarle a usted, en este tema ya muy enfocado al campo mexicano, entonces, un poco cuándo se va a discutir esta ley y si me puede dar algunos datos del mercado, cuánto se produce de maíz, cuánto importamos, no sé, algunos datos que usted tenga de frijol o frescos ahí, si me pudiera compartir. Claro que sí, Miguel. El caso de diferencia entre una semilla híbrida y una semilla transgénica, el proceso de obtención de una semilla pues es prácticamente el mismo en todos los casos. Es un proceso de mejoramiento genético donde se cruzan
dos padres, por ejemplo, una planta que funge como madre y una planta que funge como padre, hablando del maíz. Se hace el cruzamiento de esas dos plantas y lo que se genera es el material híbrido, que es el que se vende como semilla para la producción ya de un cultivo que se va a dedicar al consumo o grano, ¿no? El tema del transgénico pues es algo que se incorpora a la semilla, ¿no? O sea, por ejemplo, a ese mismo híbrido se le podría incorporar algún evento, algún transgénico, algún material genético de otra especie para hacerlo resistente a algunas plagas o algunos productos químicos. Es decir, en el caso de los transgénicos hay una incorporación de material genético externo al maíz para generarle alguna condición, como lo mencionaba, de resistencia a plagas o de resistencia a algún agroquímico. Hay desarrollos ahorita que se están enfocando en el desarrollo a la sequía y algunas otras características que enfrentan los productores. Entonces, tratando de resumir, la semilla se produce siempre a través de la cruza y el mejoramiento genético normal, y cuando viene un tema de semilla transgénica es porque se le está incorporando algo adicional. Ahí es donde está esa diferencia, un material genético diferente al de la propia especie. Y en el caso de los productos que mencionaba San Miguel, bueno, en maíz, por ejemplo, pues estamos produciendo o sembrando aquí en México alrededor de 8 millones de hectáreas de maíz. De estas, alrededor de 3 millones utilizan estas semillas híbridas que le mencionaba. El resto utiliza semillas nativas o semillas de uso común, que pues tienen menores rendimientos en cuanto a volumen de grano, y así tenemos rendimientos desde, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, que utiliza semillas híbridas desde 16 o 18 toneladas por hectárea, hasta otras zonas en el país, sobre todo en el sur, donde podemos tener 1 o 2 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande en estos rendimientos que tenemos dentro de nuestro propio territorio, y que nosotros creemos que a través del uso de estas semillas híbridas, estas semillas mejoradas, pues se podría incrementar la producción de grano aquí en México y reducir esas importaciones que estamos realizando el día de hoy, que ascienden actualmente a aproximadamente 17 millones de toneladas que estamos trayendo de Estados Unidos, que son maíz amarillo, que es diferente al maíz blanco que nosotros producimos y consumimos, o que está destinado principalmente a la alimentación humana, y el maíz amarillo que se está importando pues va dirigido principalmente a la industria pecuaria o a la industria de los almidones, al proceso de harinas, y bueno, tiene este destino bien definido. Sin embargo, hay algunos sectores con los que hemos hablado que estarían con toda la disponibilidad de adquirir ese maíz que se produjera aquí en México. Es decir, hoy día se está importando porque aquí en México no lo estamos produciendo. Si lo produjéramos aquí en México, está ahí el mercado para que se pueda abastecer con un tema de precios competitivos, por supuesto, y de logística y de estructura para poder abastecer a estos sectores consumidores. Y en ese mismo sentido quiero tomar un minuto para comentarle un programa que es una alianza entre el sector privado y el gobierno, que se llama Maíz para México. Este programa de Maíz para México surgió por iniciativa del Consejo Nacional Agropecuario y está siendo también trabajado con la Oficina de la Presidencia para que en un esfuerzo conjunto podamos articular a todos los eslabones de la cadena productiva de maíz y lograr incrementar la producción de este grano aquí en México, con este propósito que mencionaba, de ir reduciendo la dependencia que tenemos de las importaciones. Se está pensando que en la primera etapa que está por iniciar se podría producir
entre 1.5 millones de toneladas adicionales aquí en México, con lo cual se esperaría que la importación pues se recupera también en esa misma posición. Hay muchos factores alrededor de todo este tema del mercado del maíz, pero hay también una intención muy clara, tanto del sector privado como del gobierno, de poder producir más grano aquí en México para evitar seguir creciendo en estos volúmenes de importación que tenemos actualmente. Y que si no hacemos algo para que se produzca más aquí en México, pues esos volúmenes van a seguir creciendo, porque la industria pecuaria sigue creciendo en nuestro país, sigue demandando más grano, y entonces pues lo tienen que traer de algún lado, si no se abastece la producción nacional. Entonces, así como en ese cultivo, pues tenemos otros casos, Don Miguel, como en el caso del arroz, ¿no? Que hoy día estamos importando el 70 o 90% de lo que consumimos y que podríamos también incrementar la producción aquí en México. En el caso del frijol, pues prácticamente todo lo que consumimos lo producimos nacionalmente, pero también hay años como el que estamos atravesando, de la producción nacional cae y entonces tenemos que buscar traer de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, para abastecer las necesidades nacionales. Entonces, como lo comentaba al principio, es muy importante esa planeación de mediano largo plazo para que aseguremos los cultivos básicos de producción nacional y aumentemos ese índice de seguridad alimentaria que hoy día tenemos abajo del mismo que recomienda la FAO, y en ese sentido pues el sector nos interesa que esta ley de variedades vegetales avance para contribuir de alguna manera. Por supuesto, la ley no es una varita mágica y va a venir a resolver todo el problema, pero sí es un elemento que puede contribuir a que este objetivo. Ahorita la iniciativa de reforma de la ley, Miguel, está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Desarrollo, que preside el diputado Heraclio Rodríguez. Esta iniciativa se presentó en marzo pasado. La intención era que se hiciera en el periodo que no se realizó por temas de la pandemia. Sin embargo, durante estos últimos 4 o 5 meses hemos estado trabajando con el diputado Rodríguez para mejorar, para incluir algunos puntos que no estaban incluidos en la iniciativa que se presentó en marzo y que recoge las voces y las preocupaciones de algunos actores que se han expresado en los medios respecto a que pues, los campesinos iban a tener que pagar regalías a la nacional el uso de las semillas. Ya este punto ha sido aclarado y esperamos que ahorita en septiembre, que ya estamos en el inicio del periodo de sesiones, pues se retome esta discusión, iniciativa para su aprobación. Muy bien, pues la Ley Federal de Variedades Vegetales, propuesta el 5 de marzo por el diputado Heraclio Rodríguez, y pues que no se ha actualizado desde que se creó en 1996. Pues muchísimas gracias, don Mario Puente, gracias por darnos toda esta información. Creo que nos sirve muchísimo para pues saber el contexto de lo que está pasando, y bueno, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Que tenga muy buen martes y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por toda su atención, cuídense mucho. Amigos, pues ustedes lo escucharon. Gracias a Yareni, Josefina y a todos los que nos están contactando y que están comentando sobre esta entrevista. Si les gustó, pónganme me gustó, emoticon de aplausos, o no me gustó, dependiendo. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos